¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este domingo 12 de mayo. Feliz Día de las Madres. Qué bendición de verdad poder celebrar a las reinas de nuestro hogar. Y somos muy bendecidos en realidad por esta maravillosa bendición. Y el día de hoy tenemos un mensaje, déjenme decirles, es un mensaje restaurador, es un mensaje liberador, pero también es un mensaje muy confrontador. De hecho, vamos al mandamiento número 5. Y qué bendición que el mandamiento número 5 haya caído el Día de las Madres, por lo menos en la celebración del Día de las Madres aquí en nuestra iglesia. Yo creo que no es ningún secreto para ninguno de nosotros que las familias hoy en día se están fragmentando. De hecho, déjenme rápidamente darles algunos de los datos alarmantes sobre la situación familiar hoy en día. Y debo de aclarar que esta situación familiar se agravó por el COVID, porque estuvimos contenidos 1 año, 2 años ahí tremendamente, y entonces obviamente se dieron a conocer inmediatamente las rupturas, los resquebrajamientos de las relaciones familiares. Escuchen lo siguiente. El promedio de los matrimonios hoy en día tiene una duración de 7 años y medio. Segundo, los matrimonios de segundas nupcias están fracasando hasta en un 60%. El 38% de primeras nupcias fracasa, según un cálculo moderado. 79% de estas personas se vuelven a casar y el 44% de estos nuevos matrimonios se malogran. Es decir, cada vez que hay un nuevo intento, hay menos posibilidades de éxito. Nada más lo dejo y estos son cifras y datos duros. En la última década, 5 de cada 10 bebés pasan parte de su infancia o toda ella en hogares de un solo progenitor. El 15% de los nacimientos hoy en día son ilegítimos. ¿Qué significa esto? Que el 50% de los bebés que vienen al mundo fuera del matrimonio les nacen a adolescentes. Aproximadamente 2 millones de niños que viven con ambos padres, vuelven del colegio a una casa vacía porque obviamente ambos progenitores trabajan. Cada año 200,000 niños sufren maltrato y de ellos 60,000 a 100,000 son objeto de abuso sexual. Entre el 15 y el 20% de las familias maltratan a sus hijos. La causa número 1 de muerte entre los niños por debajo de los 5 años es el maltrato, queridos. En todos los niveles sociales existen niños maltratados. No se escapa ningún grupo racial, ningún grupo social, económico, religioso está exento de este problema. De hecho, solo el 10% de los que maltratan niños se clasifican como perturbados mentales, solo el 10%. El resto son personas aparentemente normales. El 30% de las parejas experimentan en alguna forma violencia doméstica durante sus vidas. Y un dato también alarmante que verdaderamente es preocupante y que nosotros estamos aplicados como iglesia es que una medida de 10 adolescentes se quitan la vida cada día. Wow. Cuando pienso en los 10 mandamientos y cuando pienso en el mandamiento número 5, creo que Dios estaba anticipando esta terrible crisis. Y por eso no dio una sugerencia, sino un mandamiento sobre aquellas relaciones que tenían que prevalecer en cualquier tipo de familia. Y es más, con familias cristianas, con familias que aman al Señor. Por eso vamos a dedicar el Día de las Madres y este domingo especialmente a estudiar este mandamiento número 5. ¿Qué había en la mente y en el corazón de Dios? ¿Por qué, número 1, Dios nos manda este mandamiento número 5 y cuál es la manera de ponerlo en práctica? ¿Sí? Mi mensaje está dividido en 2. Número 1, ¿por qué Dios nos da este mandamiento? Y número 2, ¿cómo podemos, especialmente como hijos, todos los que somos hijos o son hijos acá que todavía tienen a sus papás, cómo pueden obedecer este mandamiento de una manera muy, muy concreta? Así que si hay un momento en que puedes tomar tu cuaderno, puedes tomar un lápiz, una pluma, sacar tu blog de notas de tu teléfono y tomar nota acerca de ello, y finalmente también usar nuestra app, porque este mensaje está en nuestra app. Tienen que ir llenando los pequeños espacios en blanco y estoy seguro que este mensaje puede ser altamente transformador. Número 1, ¿por qué Dios nos dio este mandamiento? Vamos básicamente a leerlo. Voy a invitarles a que por favor abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 12. Fíjense lo que dice la palabra del Señor.
Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Repito, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hay que reconocer algunas cosas para poder entender la profundidad y la relevancia de este gran mandamiento. Lo primero que quiero dejar en sus corazones para que tomes nota es que debes reconocer, número uno, que no hay padres perfectos. Cualquiera que quiera venir conmigo para dar una lista de los fallos de sus papás, no me extrañaría, porque además soy papá y ahora soy abuelo. Y entonces lo que descubrí en mi gestión como papá es que tuve muchos errores, no uno o dos, sino muchos errores, porque sencillamente no hay nadie perfecto. Si estás esperando padres perfectos, se supone que tú también deberías ser un hijo perfecto, y lo cierto es que no lo eres. Todos los que estamos aquí, todos absolutamente hemos cometido errores. Nadie es perfecto, solo Dios no solamente es perfecto, sino es 3 veces santo. Todos hemos fallado y de muchas maneras. De hecho, la Biblia lo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron. Escuchen bien esto: por cuanto todos pecaron. Querido de mi corazón, esto incluye a tu papá, esto incluye a tu mamá, esto incluye a tus abuelos, esto incluye a toda la raza humana, y hay que entenderlo. Dios se pone serio al respecto, porque hay muchos hijos que tienen batallas porque quisieran tener padres perfectos, o quizá algunos padres son mejores que con tus amigos, y quisieras tener esa clase de papá de tu amigo, de tu amiga, de tu cuñado, etcétera, etcétera, cuando en realidad tienes que entender que todos comenzamos la vida con las semillas negativas plantadas en nosotros, que somos parientes de Adán y Eva finalmente. Nadie que hubiese podido hacer hubiera cambiado esa realidad. No hay padres perfectos. Ahora voy a decirte algo más, y te lo digo como papá. Nadie emprende la tarea de destruir a un hijo. Que digas con tu bebé ahí recién nacido: voy a hacerte la vida imposible. O sea, nadie, absolutamente nadie se da la tarea o emprende la tarea de destruir un hijo. Pero todos cometemos errores, y muchos de ellos en la crianza. Algunos hacen un mejor trabajo que otros en la paternidad, en ciertas áreas, pero no hay ninguna madre ni ningún padre que sea perfecto. Y alguien dirá: es que mi papá en esta área es muy eficiente, pero es muy deficiente en esta área. Mi mamá, la verdad, es extraordinariamente brillante en esta área, pero en esta parece que le faltó. Así es, cuenta con ello de una vez. Y yo quiero elevar, más bien quiero ajustar la expectativa para todos los que somos hijos acá y que decimos, o esposos, ¿verdad? De esposas o de madres, etcétera, etcétera, sea cual sea el caso, ¿verdad? Para entender que no hay nadie perfecto. Ahora, quizá pienses que hay padres que no merecen ser honrados por sus hijos. Y quizá alguno pudiera decir: bueno, déjame contarte mi historia y te voy a dar las razones por las cuales yo creo que este mandamiento número 5, Éxodo capítulo 20, versículo 12, no aplica para mis papás. ¿Por qué? Porque no merece para nada ser honrados por sus hijos, porque muchos padres han sido manipuladores, han sido abusivos y han sido negligentes. Pero aún así, amado de mi corazón, sin importar el dolor que haya causado en tu vida, debes honrarlos en obediencia a Dios. No porque se lo ganaron, no porque en realidad lo merecen, sino lo hacemos en obediencia a Dios. Es como la palabra también nos dice, que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Oye, pero hay autoridades que la verdad, gubernamentales en todos los tiempos y en todos los países, que no valen la pena en realidad. Sin embargo, nosotros como creyentes en Cristo tenemos que sujetarnos y tenemos que orar por ellos. Porque yo podría decir: ¿saben qué? Todos vamos en contra del gobierno y una manifestación que comience aquí, termine. No, claro que no. Porque mi tarea como pastor, mi tarea como hijo de Dios, es que yo tengo que orar por mis gobernantes y tengo que sujetarme. Ya platicaremos acerca de ello, porque son temas muy candentes. Pero lo mismo es con los papás. Dios quiere que aún con el dolor que hayas experimentado en tu vida, debes honrarlos en obediencia a Dios. En segundo lugar, rápidamente, solamente dentro del primer punto, ¿por qué por qué Dios nos dio este mandamiento? Es que el respeto por la autoridad comienza en la casa. Cuando hay alguien que violenta la autoridad y que no se sujeta a la autoridad, eso lo aprendió, esa rebeldía la aprendió en su casa. No, es que en la escuela. No es verdad, en su casa. Hay 3 fuentes de autoridad que fueron establecidas por Dios. Toma nota, Número 1, el hogar. Dilo conmigo:
el hogar. Número 2, la iglesia. Dilo conmigo, la iglesia. Y número 3, el gobierno. Dilo conmigo, el gobierno. Estos 3, si leo mi Biblia, fueron establecidos por Dios. Cada uno de ellos tiene papeles muy definidos y son la base para una sociedad ordenada. Esta es una lección que todo niño debe saber. En el hogar se respeta, hay valores, hay límites, hay principios, hay obligaciones. En la iglesia también y en los gobiernos también. Esto fue establecido precisamente por nuestro Dios. Así que los niños hoy en día están creciendo diciendo: nadie tiene que decirme lo que yo debo hacer. De verdad es un problema. Yo veo de muchos padres que no disciplinan a sus hijos. Dicen: no, ya que el tiempo no. Un policía los va a disciplinar o la cárcel los va a terminar disciplinando. Así que quiero animarte a ejercer una sana disciplina sobre ellos. Pero hay algunas personas, y especialmente niños y adolescentes, que están creciendo sin ningún respeto por la autoridad. Y yo lo puedo ver en la relación de los alumnos con sus maestros, de los padres con sus hijos. Y aquí mismo se puede notar también. Hay un sentido de autoridad muy desvalorado. Ahora, Dios ha establecido la autoridad en todos los órdenes de este mundo. Y entre más pronto recuerdes a tus hijos esta verdad, menos dolores de cabeza tendrás. Porque una persona que se sujeta en autoridad obedece a Dios. Y al obedecer a Dios está recibiendo la bendición. Y alguno dirá: oye, pero hay autoridades que no valen la pena. Ese no es el tema. Por eso ya dijimos, hay padres que a lo mejor fueron cretinos, fueron cabeza dura, no hicieron lo que tenían que hacer. Pero yo como hijo, mi responsabilidad no es juzgarlos. Mi responsabilidad no es rechazarlos. Mi responsabilidad es honrarlos. Vamos a ver un poquito más acerca de ello. Estamos poniendo el parámetro de por qué Dios nos dio esta circunstancia. Así que, en tercer lugar, la forma en que me relaciono con mis padres va a afectar todas las demás relaciones que yo tenga en mi vida. Y no estoy exagerando. La manera como me relaciono con mis padres va a ser una clara señal de cómo me voy a relacionar con todas las personas. Con mis compañeros de trabajo, con mis maestros, con mis jefes, con mi esposa, con mis hijos, etcétera, etcétera. Las relaciones que tenemos con nuestros padres van a marcarnos. En pocas palabras, es un factor muy importante que tus hijos necesitan conocer y afirmar. ¿Por qué? Porque la forma en que te relaciones con tus padres tendrá un poderoso efecto en todo lo que hagas. Y se los digo por 40 años de ministerio, donde puedo observar adultos que no entienden muy bien los principios que Dios quiere para su vida, y que todo nació precisamente por haber violado el quinto mandamiento. Muchas de las formas en que aún como adultos reaccionamos tiene que ver con las maneras como fuimos criados y las maneras como nos relacionamos con nuestros padres. Así que llámalo traumas, llámalo situaciones no resueltas que no podemos superar, y ahí están, se van a nuestro matrimonio y luego se van a nuestros hijos, y ahí está la siguiente generación y la siguiente generación. Traumas, problemas, vicios, adicciones que no resolvimos en la vida, finalmente se convierten en una maldición para las generaciones futuras. Y miren que se los digo como su pastor que los ama, pero que entiende perfectamente esta dinámica. Así que yo creo que la importancia de este mandamiento estriba en que es una bendición. Así como la semana pasada que hablamos sobre el trabajo y el día de reposo, se acordarán ustedes, de la misma manera tú y yo tenemos que tomar este mandamiento como una bendición. Cuando tú eres un hijo obediente, vas a recibir la bendición de Dios. De hecho, hay una bendición: y tus días se alargarán en esta tierra. Así que vamos a ver en qué consiste este mandamiento. En segundo lugar, cómo se supone que debo de honrar a mis padres. Y quiero dar un salto cuántico, ¿verdad? Hasta el Nuevo Testamento, irme a Efesios, donde en Efesios el apóstol Pablo explica más esta dinámica de relación entre los padres y los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Observen lo que dice el texto. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Ahora, pastor, ¿cómo podemos como hijos honrar y obedecer a nuestros padres? De hecho, la Biblia nos habla de estas dos cosas. Número 1, honrar a nuestros padres, y número 2,
obedecer a nuestros padres. Y las dos cosas son importantes. Honramos a los padres con nuestra actitud y obedecemos a nuestros padres con nuestras acciones. No se les olvide esto. Honramos a los hijos, honramos a los padres es un asunto de actitud. Es decir, yo puedo ser un hijo obediente y siempre andar de cara y no respetar a mis papás y decir, lo voy a hacer porque este viejo la verdad ya me tiene harto. Si estás obedeciendo porque te dijeron que fueras por el mandado y lo hiciste, y estás obedeciendo pero no lo estás honrando en realidad. O algunos quieren honrarlo sin obediencia. No se puede, porque la obediencia está incluida dentro de honrar a los padres. Así que lo que quiero platicar aquí rápidamente, por eso me tengo aquí este rotafolio, es que quiero hablar un poquito acerca de los valores. Hablemos aquí los valores de la familia. Los valores de la familia. Los valores de la familia. Es importante que entendamos que en todas las familias saludables, escuchen bien esto, en todas las familias saludables hay ciertos privilegios. Vamos a poner aquí, privilegios. Pero en todas las familias saludables no solamente hay privilegios, también hay responsabilidades. Todas las familias saludables entienden que ser parte de la familia, ser parte del núcleo familiar, involucra ciertos privilegios y también ciertas responsabilidades. Esto lo sabemos. Y estos privilegios y responsabilidades van cambiando con el paso del tiempo. Quiero que entiendan esto. Por ejemplo, cuando un niño es pequeño, vamos a pensar 5, 6, 7, 10 años, 12 años, ¿verdad? Lo cierto es que tiene pocas responsabilidades. No le puedes decir a Nati, por ejemplo, que le diga a sus papás, no, pues tienes que ir a trabajar no debería de hacerlo, ¿verdad? Y sé que muchos hijos, muchos pequeñitos reciben esta clase de abuso. Ya lo vamos a platicar en un ratito. Pero se supone que ella tiene ciertas responsabilidades, no son tantas. A lo mejor los niños pequeños, alzar sus juguetes, permanecer con su habitación ordenada, hacer sus pequeñas cosas que tienen que quitar el plato para llevarlo a la cocina, etcétera. Son muchos. Y también tienen ciertos privilegios. Es decir, oye, pues mira, te voy a dejar el carro ahí para si te quieres ir al kinder. Pues por supuesto que no. Entonces, ¿qué significa esto? Que su cuadro, escuchen bien esto, su cuadro de responsabilidades y privilegios es pequeño. Esto es cuando los niños son pequeños. No tienen tantos privilegios, ¿verdad? Ay, yo me quiero ir a viajar por el mundo, pues no puedes ni hacerlo, ¿verdad? Oye, pero tampoco tienes que cooperar para la renta, pues tampoco. Pero si es un cuadro, entonces quiero que entiendan esto. Es un cuadro donde este niño honra a sus padres al cumplir con ciertas responsabilidades y sus papás les dan ciertos privilegios. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? El paso del tiempo es que de repente ya tenemos hijos adolescentes o jóvenes. Entonces, ¿qué significa esto? Ojo, porque muchos jóvenes dicen, yo quiero tener más privilegio, quiero tener un teléfono, quiero tener una computadora, quiero tener un carro, está bien, perfecto, papá. Si tu papá te puede dar eso, a lo mejor andas por acá y tú digas, bueno, ya en este nivel, ya como joven, también tengo más privilegios. Te la compro. Pero si eres un joven que va a honrar a sus padres, también vas a tener muchas más responsabilidades. ¿Qué significa esto? Que debe ser el mismo nivel de responsabilidades, escucha bien esto, mismo nivel de responsabilidades que el mismo nivel de privilegios. Es decir, no puedes tener a lo mejor los privilegios y las responsabilidades de tu hermanito menor porque tú ya creciste, pero déjame decirte lo siguiente, que sí, sigue habiendo en tu caso, sigue habiendo este margen donde tú te puedes mover con libertad porque sabemos que tienes un cuadro de privilegios. Y a esto, amados de mi corazón, se le llama límites, por favor. Límites. En todos los hogares tiene que haber límites, ¿no? Ahora, vamos rápidamente a ver un caso también muy interesante. Pensemos en aquellos hijos adultos. Yo tuve hijos adultos que vivieron con nosotros y ya trabajaban. Y uno dirá, entonces ellos ya hacen lo que se les pegue la gana. Perdóname, pero no, querido. A lo mejor aquí sus privilegios son mucho más grandes, ¿sí? Hasta acá, vamos a decir, no tiene muchos privilegios. ¿Por qué? Porque además coopera para la casa, participa en el gasto familiar, porque ya trabaja, etcétera, está aquí con nosotros, ¿verdad? Él también tiene más responsabilidades.
¿sí? Entonces a lo mejor su cuadro de responsabilidad es tan grande como este, ¿sí? Vamos a imaginar, es tan grande como este. Pero te lo voy a decir de una vez, sigue siendo un cuadro con límites. Esto es muy importante que entendamos, porque si alguno dice, bueno, yo soy hijo adulto, entonces yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. No, pero mientras vivas en nuestra casa, mientras estés dependiendo de nosotros, aquí hay límites perfectamente definidos. Y si el papá dice, a lo mejor es un muchacho de 40 años, y el papá dice, pero mientras vivas en esta casa no puedes llegar allá arriba de las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya cada quien pone sus propios límites y reglas. No, es que yo soy adulto, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. En ese momento, papacito, le pones las maletas en la puerta y que se vaya. ¿Por qué? Porque en las casas, en todas hay límites. En mi casa hay límites. Es más, ahora que estamos mi esposa y yo solos, tenemos ciertos límites también, porque esto es saludable. Ahora, piensen por un momento, por favor, cuando el pueblo de Dios salió en el desierto, ¿se acuerdan? Dice que había una columna que en las noches alumbraba todo el campamento, y en el día había una nube que los cuidaba y los protegía de los rayos del sol. Y es muy interesante que dijo Dios, si ustedes se salen de esa nube y los asaltan, les pica un escorpión, lo que sea, ese es su problema, porque ustedes decidieron salirse. Quieren la bendición de Dios, tendrán que quedarse aquí siempre bajo esta cobertura, y esto es lo que ofrecen las familias, cobertura. Por eso los padres presentes tienen que establecer cuáles son sus valores, qué van a pedir de cada uno de sus hijos. Yo entiendo la frustración de algunos hijos que a lo mejor quieren más privilegios y los padres les dan pocas responsabilidades, o muchas responsabilidades y pocos privilegios. Entonces voy a poner algo así como ficticio, ¿verdad? A lo mejor algún muchacho acá siente que tiene muchas responsabilidades pero tiene poquitos privilegios. Entonces no es un cuadro, esto es como un rectángulo, ¿no? Entonces sencillamente no va a poder moverse. Pero si alguno de los hijos dice, yo no estoy de acuerdo con los valores, no estoy de acuerdo con esto que mi familia ha determinado, es que no pasa nada. Es que no pasa nada. Ahí está la puerta, que te vaya muy bien. ¿Y saben qué va a hacer ese hijo cuando se vaya? Cuando se vaya, es evidente que va a poner también sus propios límites, te lo puedo asegurar, porque no existen familias saludables sin límites. Por eso es muy importante que en cada una de las etapas de la vida, ¿cómo voy a guardar el quinto mandamiento? Entonces, son las mismas responsabilidades para un niño pequeñito, para un adolescente, para un joven adulto, o escuchen, para alguien ya mayor que tiene a sus papás, pues, a lo mejor en una casa de asistencia, o viven en su casa, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de un hijo mayor, un hijo ya adulto, cuando tiene papás en edad avanzada? Así que por favor tome nota, porque esto va a ser muy importante, y espero que va a haber para todos, mis amados, para todos, cuál es nuestra responsabilidad. Así que número 1, toma nota. Como niño, y miren, no están aquí todos los niños, pero por favor, espero que mañana o el martes, que se repita el mensaje, siéntense con sus hijitos para que escuchen esta parte del mensaje, o hoy en la noche, que también tenemos la repetición de este mensaje. Entonces, ¿cómo debo de honrar a mis padres? Como niño, dice la Biblia que debo obedecerlos y respetarlos, ¿sí? Obedecerlos y respetarlos. La Biblia dice que mientras vivas bajo el techo de tus padres debes obedecerlos y hacerlo con la actitud correcta. Eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? Es que no importa qué clase de papás veamos, ahorita ya vamos a ir a ese punto, pero tienes que hacerlo con la actitud correcta. La obediencia a los padres debe ser voluntaria, repítelo conmigo, voluntaria. Número 2, debe ser inmediata y debe ser agradable. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, de repente les hablaba, y ya cuando venía les digo, oigan, ¿qué ustedes están estudiando para meseros? Me dice, ¿por qué, papito? Pues les hablo y no hacen caso, ¿no? Y entonces, bueno, con un abrazo y un cariño para todos los meseros presentes, porque hay unos muy, muy afables y dispuestos para servir. Pero sin lugar a dudas, este es uno de los graves problemas. Hay veces que la obediencia es parcial, hay veces que la obediencia no es voluntaria, hay veces que es de mala gana, etc. Si estamos dependiendo de los padres, adolescentes presentes, si estamos dependiendo de los padres, entonces ellos tienen la última palabra en sus vidas. ¿Queda claro esto? Es que yo soy un jovencito y ya hasta tengo bigote y barba y me tienes sin cuidado. Si estás dependiendo de tus papás, ellos tienen la última palabra en tu vida, porque ellos te proveen alimentación, ropa, vivienda, seguridad, educación, etc.
Cuando ya te mantengas por ti mismo, será otro asunto. Pero mientras vivas con ellos, tendrás que obedecerlos. Porque esto es bíblico, esto es correcto. Si quieres la bendición de Dios, regresamos a Efesios 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. A ver, todos los jóvenes presentes, ¿a quiénes de ustedes quieren que le vaya bien? ¿Ya vieron? Ahí están las manos levantadas. ¿Quieres que te vaya bien? Pues ahí está. En lugar de estar escuchando a algún influencer que te esté a lo mejor lavando el cerebro, obedece la voz de Dios. Tienes que ser un hijo obediente. Dios te va a bendecir y te va a dar todo lo que tú necesitas a lo largo de tu vida. Es más, observa lo que dice Proverbios 19:26. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sin vergüenza. Es decir, en el contexto escriturario vemos un gran valor con respecto al respeto por los papás, a la obediencia por los papás. Y yo se los puedo decir, traté toda mi vida, ya no tengo a mi papito, ya no tengo a mi mamita, pero me esforcé lo más que pude para ser un hijo obediente, un hijo que los honró. Y por supuesto que tuve muchas fallas, pero lo que puedo decir es que en cada etapa de su vida pretendí honrarlos. Y ahora ya no están, pero yo sigo honrándolos. ¿Por qué? Porque es una manera de poder agradecer a Dios al honrar su memoria, al ser un hijo obediente, al ser un buen padre, al ser un buen esposo para mi esposa, al ser un buen abuelito, al ser un buen pastor para ustedes. Es una manera que sigo honrando su memoria. Así que esto no se acaba cuando ellos se mueren, se acaba cuando yo me muero. Así que como niño, si estás dependiendo de tus padres, ellos tienen la última palabra. Como joven, vamos a ver como joven. Como joven, ¿qué debo de hacer? Bueno, dos cosas. Como joven, tienes que honrar a tus padres aceptándolos y amándolos. Esas son palabras claves, aceptándolos y amándolos. Y les voy a explicar por qué. Porque conforme pasan los años y los padres envejecemos, inmediatamente se empiezan a percibir las desconexiones. Antes estábamos así, el uno con el otro, ¿verdad? Y de repente empezamos a crecer y empiezan las desconexiones, las resquebrajaduras, ¿verdad? Los fallos, las grietas de nuestra armadura que estuvieron dándole durísimo durante tantos años y de tantas batallas. Las debilidades para los padres empiezan a ser presentes y eso va a requerir de ti, joven que me escuchas, altas dosis de aceptación. Y voy a explicar de qué se trata eso. No fingir que ellos son perfectos, porque ya lo dijimos en el primer punto. No hay padres perfectos. Y por cierto, tampoco hay hijos perfectos, Ya vimos que no los hay. Eso no significa ignorar sus errores. Eso no significa estar de acuerdo con todo lo que hicieron. Solo significa aceptación, y te diré lo que significa en realidad. De hecho dice en Proverbios 20:20, al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se apagará en la más densa oscuridad. ¿Lo podemos ver una vez más y leerlo? Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Por eso quiero ser un poquito más específico, qué significa aceptación y qué significa amor, ¿sí? A ver, vamos a aceptación. Número uno, lo primero que tienes que reconocer como hijo es que Dios los usó a ellos para traerte al mundo. Bien que mal. Fueron la unión de ese esperma, de ese óvulo, y naciste tú. Ese amor, ese cariño, naciste tú. De hecho la Biblia dice en Deuteronomio 26:11, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así que independientemente, quiero por favor que por un momento dejes todo lo que hicieron, bueno o malo, excelente, mediocre o pobre. Te dieron lo que nadie en este mundo pude haberte dado: la vida, campeón. La vida. Eso es para que yo viva agradecido, porque yo disfruto mucho de la vida. Pero resulta que Dios usó a mi papá Mario y a mamá Carmelita para darme la vida a mí. Y esa es la primera razón por la cual yo tengo que honrarlos y tengo que bendecirles, independientemente de las habilidades buenas o malas que tuvieron conmigo o contigo. Dios los escogió a ellos para traerte al mundo. Y yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto le has agradecido esto? Oye, gracias porque me diste la vida. Gracias porque gracias a la unión de ustedes yo es que estoy aquí. Segunda cosa, ¿qué significa aceptación? Escuchando lo que tienen que decirme. Déjame explicarte esto, querido. Cuando vivas por ti mismo,
y no dependas económicamente de ello, escucha bien, no estás obligado a escuchar sus consejos, pero hay una advertencia bíblica a este respecto. Proverbios 23:22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Me queda muy claro que honrar y obedecer también tiene que ver con las etapas de la vida. Honrar hasta que yo me muera y obedecer hasta que yo ya me mantenga o tenga mi propia familia. Es decir, yo llegué a platicarles a ustedes que se vería muy raro que yo les dijera un domingo, ya no voy a ser pastor de esta iglesia porque es que mi mamá ya no me dio permiso. Y algunos días, ¿cómo que tu mamá ya no te dio permiso? ¿Verdad que suena hasta raro, verdad? ¿Por qué? Porque amé a mi mamá todos los días de su vida y traté de honrarlo como hijo hasta el último de sus momentos de vida. Pero llegó un momento en que las decisiones las tomaba yo. ¿Por qué? Porque salí de la casa, me casé con esta maravillosa mujer, empecé mi familia. Pero ¿saben? Siempre hice algo, los escuchaba. Y además fui su pastor, imagínense, ¿eh? Por lo menos desde que ellos cumplieron 40 años de casados hasta que duraron 62 años de casados, yo fui su pastor. Entonces fue muy interesante, pero aún así los escuchaba. Y siempre tenían alguna palabra de bendición porque entendí una cosa: nadie más en este planeta me amó tanto como mis papás. Entonces iban a procurar lo mejor para mí, con sus fallos, con sus inseguridades, pero nadie iba a ser un mejor consejo que ellos para mí. Y te lo doy también como un hijo que aprendió esta verdad, escuchando lo que tiene que decirme. Y tercero, te lo digo con todo mi corazón, la aceptación incluye perdonar en todo momento sus errores, perdonando en todo momento. Hay un hecho ineludible en esta vida, y es que a menudo dañamos a las personas que más amamos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Dañamos a las personas que más amamos, ya sea queriendo o sin intención. Vivir juntos siempre trae roces, conflictos inherentes a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso dicen que el matrimonio es la unión de dos personas que tienen un montón de problemas sin resolver personalmente y ahora tratarán de resolverlos juntos. La base de la familia debe ser el perdón mutuo en todo momento y en toda ocasión. Ahora déjame decirte esto, hoy en día no es popular darle honor a los padres. No es popular, no está de moda. Lo que sí es común es ver a hijos retorciéndose cada día, culpando a sus padres de todo su mal y de todo su dolor. Y creo que hoy, 12 de mayo, eso se acaba, querido. Eso se acaba. Si estás en tu casa, eso se acaba. Porque tú tienes el poder del Espíritu Santo para una transformación completa, para que por lo menos el resto de tu vida vivas conforme a la bendición de Dios. Hijos llenos de amargura van a destruir todo lo que tocan. Me voy de mi casa porque mis padres son unos inadaptados sociales. Te lo llevas, eso te lo llevas. Y vas a echarle a perder la vida a la mujer o al hombre con el que te cases. Y de los hijos que vengan, ahí te vas a desquitar de todo lo que no pudiste hacer con tus hijos. Si pretendes una nueva relación amorosa, lo más seguro es que vas a echarlo a perder. ¿Qué implica el amor? Ya hablamos de aceptación. ¿Qué implica el amor? Bueno, el amor implica varias cosas. Número 1, tienes que reconocer su esfuerzo. Oigan, ser padre está muy difícil. Y se los digo porque ya despaché a mis 3, pero no fue nada fácil. Demanda tiempo, energía sin límite. Y miren, como papá de 3, tengo la impresión de lo que les costó a mis papás educar a 4. Y la impresión de lo que les costó a mis suegros educar a 9. Cada uno haga su propia cuenta. Se requiere de una energía extraordinaria solo para acorralarlos. Además hay que enseñarles, hay que educarlos. ¿Te has puesto a pensar, hijo que hoy me escucha, lo fácil que hubiera sido para tus papás si no te hubieran tenido a ti? Porque no, mi papá, ¿te imaginas? Quizás no traerían ese coche, traerían uno mejor. Quizás viajarían más, no de aquí a Xochimilco a echarse unas garnachas allá, harían otras cosas. Pero decidimos tenerlos. Y decidimos amarlos. Y decidimos darle lo mejor de nuestra vida. Así que lo menos que puedes hacer es agradece. ¿Por qué? Por el esfuerzo que se hizo. ¿Cuándo fue la última vez que les agradeciste a tus papás el hecho de haber establecido contacto contigo? Segundo, apreciando su sacrificio.
Oigan, es caro tener papás. Y no quiero desanimar a los que quieren tener hijos, perdón, pero sí es caro tener hijos. Ser papás es muy caro. Estaba pensando cuánto cuesta criar un hijo desde bebé hasta la madurez, incluyendo la formación académica. Y entonces fui a ver un estudio que tiene Harvard al respecto y dice que en promedio, desde que nace, así, desde el parto, e incluye todo: la comida, la vivienda, la ropa, las medicinas, las vacunas, la escuela, las tareas, los lápices, los cuadernos, bla, 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 los viajes, las vacaciones. El estudio de Harvard dice que cuesta más o menos $250,000 criar un hijo a lo largo de la historia. Y yo digo, ¿y a qué horas el Señor me dio eso? Pues no me los dio de un guamazo, sino que fue fiel al darme todo lo que yo voy necesitando. ¿Es así, papás? ¿Verdad que es así? Tú y yo somos bendecidos porque Dios nos dio lo necesario y los padres necesitan reconocerlo. Esta es una gran transición cuando tus padres se convierten en tus amigos. Y finalmente, como adulto, debo honrar a mis padres con dos maneras: afirmándolos y no renunciando a ellos, ¿sí? Los que tienen papás ya mayores de edad, ¿verdad? Que están en la tercera edad. Déjenme decirles que a estas personas, y yo ya estoy entrando a ello, les suceden varias cosas que quiero que hoy recuerdes. Porque quizá tú como papá adulto, ¿verdad? Y que todavía tienes a tus papás ancianos, déjame decirles algunas cosas que he descubierto en mi acción pastoral. Todos sus amigos comienzan a morir. Ya no son buscados en el mercado laboral ni por sus conocimientos ni por sus capacidades. Sus hijos adultos están muy ocupados con sus propias familias. Llevan una vida de soledad y tienen necesidades especiales que deben ser suplidas. Especialmente la necesidad más grande de todas: la necesidad desesperada de saber y sentir que hicieron algún tipo de contribución a tu vida. Ellos necesitan afirmación cada día, que dale gracias a Dios por lo que hoy eres gracias a ellos. Fíjense, esto no lo pudo decir mejor. Cuando honra a tus padres y a tus padres, Salomón lo expresó así, Proverbios 3:27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está otorgarlo. Y te doy otro consejo, papá. Mientras tienen vida, hazlo, porque todas las flores del mundo en el funeral no le harán ni un poquito de bien, ni tantito beneficio a tus padres. Si vas a mandar flores a tus padres, hazlo mientras están vivos, no cuando estén muertos. Además, al ver por ellos en todo momento, hará que tu cristianismo sea obvio, porque estás cuidando de ellos y es vivencial. Si solo tienes que observar lo que Pablo escribió: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Hay un pasaje también, dice que si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque esto agrada al Señor. Este pasaje es muy interesante porque habla de las prioridades de tener una familia donde haya ancianos y que tenemos que ver por ellos. Cuando les das a tus padres ancianos, es como regresarles un poco de lo mucho que ellos te dieron. Hay un proverbio holandés muy fuerte, pero muy cierto. Dice así: con frecuencia parece más fácil para un padre criar 10 hijos que para 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Te lo repito: con frecuencia parece más fácil para un padre pobre criar 10 hijos que para 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Y tengo una palabra para los papás que seguramente dijeron: dales duro, pastor, sigue. Sin embargo, ten mucho cuidado, papá, de que no provoques a ira a ellos. Disciplínalos, pero con una disciplina amorosa. Pablo está diciendo: no trates que tus hijos se parezcan a ti. Ellos tienen sus sueños personales, no los que tú no realizaste. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, no en tu camino, en su camino. Tiene sus dones, sus habilidades. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, los hijos deben tener claras las siguientes enseñanzas. 1. La desobediencia produce dolor. Lo que no aprendes en casa, lo vas a aprender en la calle a un costo muy alto. Y 2, la obediencia produce libertad. Tendrás más confianza, serás más responsable. Papacitos, su responsabilidad más grande
es asegurarse de que sus hijos van a estar en el cielo por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esa es una seguridad que yo tengo. Cuando yo muera y esté en el cielo, sé que los voy a volver a ver. Y eso para mí es lo más valioso que pude haber hecho como pastor, que pude haber hecho como hijo, que pude haber hecho como siervo, que pude haber hecho como papá. Hay, por cierto, una palabra a quienes no tienen padres. Este punto es muy fuerte, pero la idea es que si tus padres te abandonaron, ya sea murieron, algún divorcio, te recuerdo que Dios tiene un lugar muy especial para aquellos que ya no tenemos nuestros papás. El Salmo 27 dice, verso 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Tenemos un Padre confiable que nos llevará de regreso a casa. Y si algunos acá dicen, no tengo padre, mi mamá, pero aquí tenemos muchos padres y muchas mamás que estamos listos para como familia ayudarte, auxiliarte y bendecirte. Y yo sé que hay personas que me ven así, como un papá, y no tienen idea qué bendición significa para mí, qué responsabilidad tienen para mí. Algunos hasta me dicen con cariño, papastor, y me emociona profundamente. Porque eso es exactamente de lo que se trata, la iglesia de Cristo. Cuando puedes ver por ellos, cuando puedes animarlos y seguirlos manteniendo en la fe. Termino. Sé que para algunos de ustedes este mensaje fue muy doloroso y lo sé perfectamente. Porque también me queda muy claro como pastor que es fácil honrar a los padres cuando estos han sido buenos y han sido piadosos. Pero sé que algunos de ustedes tuvieron padres que los hirieron profundamente. Su vida fue devastada por ellos. Y quiero decirte que la Biblia dice que hay un juicio severo acerca del abuso infantil, el maltrato, la negligencia, el abuso sexual infantil. De hecho, Jesús dijo, cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del océano. Esto es muy serio. Pero si tus padres no fueron todo lo que esperaste, ¿qué espera Dios que hagas? Número 1, Él te pide que no niegues el dolor. Él te pide que no rechaces tus sentimientos, que excuses a tus padres por alcoholismo, por abuso, por lo que sea. Dios no quiere que finjas. Muchas de las conductas actuales que tienes tú con tu propio cónyuge se debe a problemas que tú nunca resolviste con tus papás. Y estás llevando las facturas a un tercero. Toma la acción valiente de hacer las paz con ellos. Libera este día la cólera que tienes. Admítelo, no te escondas. Perdona en el nombre de Jesús todo lo que te hicieron mal y comienza a vivir honestamente a partir de hoy. Por el bien tuyo, por el bien de tus hijos. Deténlo aquí, por favor. Deténlo aquí. Se acaba el ciclo aquí. Solo Dios sabe cómo te sientes, pero Él puede ayudarte a superar y perdonar de la forma en que Él mismo lo ha hecho contigo. Y pienso en aquellos que son hijos de padres divorciados, donde este par de individuos se pararon frente a ti y te dijeron, ¿te vas con mamá o con papá? No sé qué decisión tomaste, pero tus padres te pueden abandonar, pero el Señor se ocupará de ti. Tu Padre Celestial nunca, jamás te abandonará. Y hay una promesa con la que quiero terminar el mensaje del día de hoy. Malaquías 4:6. Dios hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y este es un buen momento para eso. Para que antes de terminar este tiempo, oremos unos con otros. Júntate ahí con tu familia, abraza a tus hijos. Quizá tengas que ir con ellos o con tus papás y decirles perdóname. O quizá tengas que agradecerles algo. O quizá tengas que besarlos y decirles gracias por el esfuerzo, perdona mi rebeldía. Es un momento. Él regresará el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y si estás en casa, es lo mismo que tienes que hacer. Ven delante de Dios y vamos a orar. Yo voy a orar por todas las familias para que esto se convierta en una gran bendición. Y después cantaremos juntos el canto de la bendición, donde dice, y tus hijos y los hijos de tus hijos serán alcanzados por mi gracia. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de escuchar tu palabra.
Y aquí estamos todas las familias de esta gran familia espiritual, suplicando tu guía y tu dirección. Necesitamos de ti, necesitamos que te manifiestes con gran poder, que sanes nuestras familias en el nombre de Jesús, que podamos como hijos seguir honrando a nuestros padres, aquellos que son jovencitos, seguir obedeciendo a sus padres, porque esto es bueno y esto nos alargará la vida y nos dará una vida de bendición. Y yo quiero pedir bendición para todos los corazones quebrantados, que tu gracia y tu bendición los alcance. Y gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos con gozo al Señor el canto de la bendición.